Todo lo que decimos puede ser practicado. No os decimos creerlo. Lo que os decimos es experimentad con ello, experimentadlo. Y solo entonces, si lo sentís en vosotros mismos, confiad en ello. Y si no es así, no hace falta creer. Sed bienvenidos. Aquí os espero, en este rincón mágico del universo, a solas con Ali. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí a Solas con Ali. Aquí estamos en este rincón mágico, Ali y Xavi. Hola Ali. Hola Xavi, muchísimas gracias como siempre, siempre gracias a ti. Qué guay este rincón mágico del universo, ¿eh? Buah, nos ha dado, una voz que en realidad creo que es una voz de todos y que necesitamos, queremos y deseamos compartirla, por supuesto, con todo el mundo. Bueno, hoy creo que tenemos un programa que te va a gustar, a ti y a mí, porque es un tema potente, ¿no? Es el tema de la muerte. Gran programa. Y es la muerte como escuela de la vida, que me dijiste tú una vez, porque así nos lo hacen llegar los maestros. Y ¿te puedo contar un cuento, Ali? No sé si... Porfa, me encanta. Dice el cuento del pato y la muerte, que los oyentes de Gente con Magia igual les suena de algo. Dice así, desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca, sin hacer ruido? La muerte le contestó, me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte. El pato se asustó. ¿Quién no lo habría hecho? ¿Ya vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste. Por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si te pasaba algo. Un resfriado serio, un accidente... Nunca se sabe. ¿Ahora te encargas de eso? Bueno, de los accidentes se encarga la vida. De los resfriados y del resto de las cosas que os pueden pasar a los patos de vez en cuando, también. Solo diré una, el zorro. El pato no quería ni imaginárselo. Se le ponía la piel de gallina. La muerte le sonrió con dulzura. Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática. Incluso más que simpática. ¿Te apetece ir al estanque?, preguntó el pato. La muerte ya se lo estaba temiendo. Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía límites. Perdóname, por favor, dijo, necesito salir de este lugar tan húmedo. ¿Tienes frío?, preguntó el pato. ¿Quieres que te caliente? Nunca nadie se había ofrecido a hacerle algo así por ella. A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. «No me he muerto», pensó. Le dio a la muerte un golpecito en el costado. «No me he muerto», granó henchido de felicidad. La muerte levantó la cabeza. «Me alegro por ti», dijo desperezándose. ¿Y si me hubiera muerto? Entonces no habría podido descansar tan bien, contestó la muerte bostezando. Esa respuesta no ha sido nada simpática, pensó el pato. A pesar de que el pato se había propuesto a partir de ese momento no volver a decir nada más, no aguantó mucho tiempo callado. Algunos patos dicen que te conviertes en ángel. Te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra. Es posible. La muerte se incorporó, pero de todas maneras, tú ya tienes alas. Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te asan si no fuiste un pato bueno. Es asombroso todo lo que se cuenta entre los patos, pero quién sabe. Entonces, ¿tú tampoco lo sabes?, graznó el pato. La muerte solo le miró. ¿Qué hacemos hoy?, preguntó de buen humor. Hoy no iremos al estanque, exclamó el pato. ¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? La muerte se sintió aliviada. ¿Subimos a un árbol?, preguntó burlonamente. Subieron al árbol. El estanque se veía muy, muy abajo. Ahí estaba, tan silencioso y solitario. Así que eso es lo que pasará cuando muera, pensó el pato. El estanque quedará desierto sin mí. A veces la muerte podía leer los pensamientos. Cuando estés muerto, el estanque también desaparecerá, al menos para ti. ¿Estás segura?, preguntó el pato desconcertado. Tan segura como seguros estamos de lo que sabemos, dijo la muerte. Me consuela, así no podré echarlo de menos cuando hayas muerto, terminó la muerte.
¿Le resultaba tan fácil hablar sobre la muerte con ella? ¿Por qué no bajamos?, le pidió el pato un poco después. Subido a los árboles se piensan cosas muy extrañas. Durante las siguientes semanas fueron cada vez menos al estanque. Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba y casi no hablaban. Hasta que un día, una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas del pato y éste sintió frío por primera vez. «Tengo frío», dijo una noche. «¿Te importaría calentarme un poco?». La nieve caía. Los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar. Se había quedado muy quieto. Le acarició para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas. Lo cogió en brazos y se lo llevó al gran río. Allí lo acostó con mucho cuidado sobre el agua y le dio un suave empujoncito. Se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba. Cuando le perdió de vista, la muerte se sintió incluso un poco triste. Pero así era la vida. ¿Qué, Ale? Bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias, Xavi. Es muy bonito, porque realmente es esa forma donde aprendemos a vivir gracias a ella. Desde el primer momento la tuvo consigo. Nosotros vivimos con la muerte. Naturalmente, esa forma de muerte forma parte de la vida. Es una necesidad fisiológica, es una forma natural y en realidad estamos huyendo de ella constantemente. Es la que aparentemente nos hace correr, pero es la que realmente nos hace vivir. Mire, yo este cuento se lo leía en un programa de Gente con Magia, ¿no? Que vino Antonia y nos vino a hablar pues de lo de cómo trabaja ella, ¿no? Desde la energía trabaja el camino de muerte, ella, o bueno, enseña a dar conciencia, ¿no? Y hablar de la muerte. Y en ese programa hay un momento que ella trabajaba en un geriátrico y me comenta la anécdota de que le hizo cambiar su visión de muchas cosas, ¿no? Había un hombre de unos 90 años que se llamaba Joan y Joan era un hombre muy serio, ¿no? Y muy elegante, un caminar muy recto y muy educado, pero no participaba nunca en nada, con nadie, no hablaba, se sentaba en una silla y se quedaba mirando el ventanal, ¿no? Y ahí todos los profesionales, psiquiatras, psicólogos, y pues estaban andando qué le pasará a Joan y tal. Y un día fue ella y se acercó, ¿no? Y le dijo, hola, mon Joan, que le hablaba en catalán. Fue Joan, ¿qué le pasa a usted que está, nunca participa, está mirando? Y el hombre muy serio y muy respetuoso se giró y le dijo, yo estoy esperando la muerte. Estoy esperando. O sea, el hombre estaba con toda la paz del mundo y toda la conciencia sentado en una silla, literalmente, esperando morir. Y yo te pregunto, claro, una vez tú me dijiste, ¿no? Que qué diferencia hay en esperar la muerte con calma, con paz y con conciencia, a esperarla con angustia, con densidades y con energías, pues eso, muy de bajas vibraciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay después, Ali, cuando desencarnas ese ¿qué hablas? Cuando desencarnas, lo que generas en sí es una forma donde pierdes ese concepto y lo que se genera es paz. Nosotros tenemos muchos archivos de investigación, de experiencias después de la muerte y todos coinciden de una forma extraordinaria con esa forma de paz que se vive a través de ese canal que se genera cuando desencarnamos. Podemos leer muchísima bibliografía sobre hechos que han tenido personas que han estado en estados de muerte y los últimos estudios que se marcan es que la conciencia de la forma humana se puede mantener mínimo 10 minutos, máximo 4 horas. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro va desconectando muy lentamente. A pesar de que nuestra muerte sea clínica, a pesar de eso, nuestra conciencia no desaparece físicamente en el instante. Y eso provoca en sí que entendamos que la conciencia va más allá de nuestra forma física o nuestro estado vital. Ahí es cuando en realidad nosotros tenemos muchos archivos, ya no solamente de las canalizaciones que hacemos de los maestros, sino de experiencias de personas que han tenido esos propios estados y que han podido regresar a la vida después de tiempo clínicamente muertos, ¿vale?
aunque no haya ninguna interrelación entre ellos, todos nos explican las mismas experiencias, algunos matices, algunas diferencias, pero siempre con la misma sintonía. En la mayoría de los casos les vienen a buscar personas conocidas. En la mayoría de los casos se ve una luz muy potente y en la cual ellos entran en un estado de paz absoluto. Todo eso son vivencias naturales de la forma de desencarnar. Sin embargo, sí que afecta muchísimo la creencia de cada uno a la hora de desencarnar, no una vez desencarnado. ¿Qué significa eso? Podemos ver que hay tránsitos hacia la muerte que son placenteros y tranquilos, ¿vale? Que son un apagar de una vela suave, ¿vale? Y sin embargo podemos ver algunos que son realmente tediosos y de mucho sufrimiento. Y esa diferencia se marca por las creencias marcadas en nosotros sobre esa forma de negación de la muerte. Esa negación aplica directamente a que los identificadores marcan como que la única realidad que tenemos es la existencia esto que vivimos, esto que somos. Sin embargo, cuando nosotros vemos esa energía ya desencarnada, naturalmente lo que vemos es ese estado de paz, ¿vale? Solamente habrá en algunas formas de conciencia una dependencia absoluta de las creencias, que es cuando nosotros hablamos de los bucles energéticos, ¿vale? Sin embargo, la energía no entra en ese estado de dependencia. La energía es la que está soñando, no nos olvidemos, ¿de acuerdo? Entonces, como esa energía es la que está generando ese sueño o esa forma humana, en realidad esa energía no se ve sostenida por ninguna base de creencias, con lo que naturalmente entra en esa forma de canal de paz. Pero, Ali, por ejemplo, cuando hablas de muchas veces en experiencias cercanas a la muerte, sí que yo he leído mucho al respecto y es verdad todo lo que dices. Hay dos cosas que me llaman la atención a mí. Una, esas personas conocidas, entiendo que es tu propia mente la que proyecta que esa imagen conocida de familiares, sobre todo, te dé esa paz y esa transición, porque ya hemos hablado de esto y esas personas que hace mucho que fallecieron ya no están allí como... No están allí como tal, pero su energía sí. ¿Qué significa eso? Imaginaros una energía, como hablábamos de la tajada del melón, ¿vale? Esa forma de melón es la conciencia pura, ¿vale? Cuando una persona desencarna y llega a un estado de conciencia en el ser, ¿vale? En realidad tiene el identificador activo, por ejemplo, un maestro, ¿vale? Sí. Un maestro tiene el identificador de lo que ha experimentado en su vida y tiene el identificador de la conciencia pura, que es la fuente. Ambos no son contraproducentes, no están en choque, ¿vale? Por eso nosotros cuando canalizamos podemos canalizar una energía concreta con una identificación concreta, a pesar de que su creencia no contenga solo eso concretamente. Con lo cual, ¿qué pasa? Aquí depende muchísimo del que mira. Es decir, dentro de la energía, el que mira promueve que esa forma energética pueda tener ese estado de conciencia, con lo que sí que nos encontraremos que esa energía que se va, la persona que desencarna, propaga desde su propia, por así decirlo, desde su propia base energética, la atracción de la energía de conciencia de la persona que es familiar. ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. Con lo que sí, naturalmente, habrá una identificación que promueva la imagen de esa persona que llega, pero la energía será cierta, será esa persona, no con el identificador de esa persona. Es decir, nosotros cuando, por ejemplo, canalizamos un desencarnado, ¿vale? Aplica directamente que estamos canalizando la energía de esa persona, no a la persona. ¿Se entiende bien? Sí. Y esa persona tiene el registro de eso que fue. ¿De acuerdo? Que lo sigue siendo, pero además es muchísimo más. Entonces, claro, la parte más importante es que nosotros cuando desencarnamos tenemos una proyección directa a una energía concreta. Esa proyección hace que esa energía me pueda dar ese identificador, pero en realidad es energía. Vale. ¿Sí? Sí. Yo veo muy importante, porque aquí el miedo a morir, ¿no? El miedo a lo desconocido es por el apego a la vida que tienes. Es la creencia de separación y vacío. Eso... Básicamente nosotros llegamos a la conclusión que es miedo a lo desconocido, ¿eh? Sí. Básicamente. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos una cultura muy potente de apego, por supuestísimo, ¿vale? Pero es mediante aquello que conozco.
¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros vamos, por ejemplo, y nos aliamos en cualquier forma de espiritualidad o de religión, lo que nos marca es la promesa de un estadio de vida mejor. Es decir, nos tranquiliza respecto a una forma de vida posterior a la muerte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mayor miedo del desencarnar se basa en la inconsciencia de cuando partimos. Ya. Es decir, no sabemos qué ocurre, no lo sabemos ciertamente. Yo puedo decirte lo que me dice un maestro, pero naturalmente yo voy a tener, igualmente que todos los humanos, un miedo inconsciente a la muerte, ¿vale? Que hará que eso genere en sí una negación, es decir, no quiero morirme, ¿de acuerdo? Claro, ¿Qué pasa? Mi sistema de apego tiene que estar en marcha, porque si no está mi sistema de apego en marcha, en realidad no podría disfrutar de la vida. ¿Se entiende bien? Sí, además que hay que vivir, ¿no? Si no, nos moriríamos en nada, nos mataríamos sin Claro, miedo. es que aparte no podríamos disfrutar de la vida porque nos importaría un bledo. Sí. Entonces, naturalmente, ese sistema de apego es sanísimo. ¿Qué pasa? Que eso aplica directamente a que mi inconsciente tenga un miedo a la muerte que comparto con toda la humanidad y que para mí sea resonante, por supuestísimo. Yo siempre lo explico con un cuento zen que me encantó, que hablaba de un maestro zen que estaba a punto de morirse y todos sus discípulos estaban ahí alrededor esperando a sus últimas sabias palabras, y uno de sus discípulos se acerca con toda la cautela y el respeto y le dice: maestro, por favor, ilumínenos con sus últimas palabras. Y el maestro se incorpora levemente, lo coge por la solapa y le dice: no quiero morirme. ¿Vale? En realidad, la humanidad es eso, ¿vale? Y eso es natural. ¿Vale? Hasta la persona más, digamos, más cercana a la muerte, la que pueda entender mejor la muerte, la que forme parte de la muerte en su día a día, en realidad no desea morir, ¿vale? Porque es, como digo, un sistema de opuestos. Y ese sistema de opuestos nos enseña, en esta dualidad que estamos, nos enseña justamente la vida, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Que en realidad cuando tú ves, por ejemplo, una persona que está agonizando y no permite que llegue la muerte, el sistema de apego es muy variopinto. Puede ser por sistema propio, es decir, no desencarnar porque me da miedo a lo desconocido, o incluso podemos ver que no sé cómo seguirá la vida sin mí, no sé cómo seguirán los otros si yo no estoy, no sé si alguien me recordará. Hay 1000 sistemas de apego que activan dentro de la negación a la muerte. Y esa forma en realidad es como una negación a una naturaleza, ¿vale? ¿Que nosotros vamos a ir contentos a la muerte? Pues naturalmente que no. Es decir, hay una serie de culturas que marcan mucho esa forma de abrazo a la muerte. Y nuestra cultura occidental la marcamos como un riesgo constante, ¿vale? Y eso nos hace que huyamos de ella cuando es algo natural, ¿vale? Por ejemplo, hay culturas que, sobre todo hay tribus africanas, que me pareció muy gracioso cuando lo leí, que hay tribus africanas que no le dan la bienvenida a un bebé con una fiesta, sino que casi le dan el pésame, ¿vale? Y sin embargo, cuando una persona desencarna, hacen una fiesta porque vuelve a casa, ¿de acuerdo? Ahí activa muchísimo el modo cultural donde estés. Claro, ¿Por qué? Porque en realidad es una forma que se aprende. Estoy muy de acuerdo con la chica que hiciste el programa de Gente con Magia sobre lo que es la forma de acercamiento de conciencia a la muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unas chicas que están haciendo esto mismo en un pueblo de aquí de Barcelona, y esto que están haciendo lo hacen a través de una experimentación propia que vivieron, que fue la muerte de su madre y cómo afectó a su hermano pequeño, ¿vale? Ellas son 2 gemelas y la madre entró en una enfermedad donde finalmente falleció. ¿Cómo acusó eso a su hermano 10 años menor, que era un niño, pues eso, me parece que tenía 12 años entonces? Fue lo que hizo que ellas entendieran que la madre estaba preparada para morir, que ellas estaban preparadas para despedirla, pero que nadie había dado un sistema de conciencia a ese niño para que pudiera aceptar la muerte. Ese sistema de conciencia en nuestra cultura no está madurado. Es como si pasáramos inadvertidos, como si tuviéramos la sensación de que nunca vamos a morir.
no tenemos un acercamiento a la muerte dentro de nuestra cultura, como que pudiéramos darle esa naturaleza, ¿vale? Como pasa en el cuento del pato. Es decir, que yo puedo convivir con la muerte y ser su amiga, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que en el momento que la muerte la necesite, pues estará aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Siempre está. Entonces, la parte más bonita es que darle esa naturaleza aplica a que no huyo de ella, sino que me enseña constantemente. Y, Ali, hablas, por ejemplo, cuando hay culturas, bueno, o hay gente, o hay técnicas, hay los viajes astrales, las plantas medicinales, ya sea ayahuasca, peyote, San Pedro, de diversas culturas, ¿no? Todo ello son o las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Son como experiencias semejantes. Muchas veces yo he oído gente que ha tenido experiencias sobre todo con plantas medicinales o viajes astrales, y que son experiencias que bien vividas y experimentadas, pues te pueden dar una perspectiva de tranquilidad o un punto de vista de, bueno, ya sé más o menos por dónde va a ir la cosa, porque ese salir del cuerpo, bueno, el tema de las plantas medicinales, supongo, ya me contarás ahora tú cómo funciona a nivel de conciencia y los viajes astrales, pero por ahí es, a ver, cuidadito también, porque hay gente que mal trabajados esas técnicas, pues han quedado, les ha costado muchos años recuperar un equilibrio mental, así que, pero bueno, todo ese mundo va un poco orientado a eso, creo, ¿no? Va un poco orientado al conocimiento del apego a las identificaciones, básicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos una conciencia, como siempre explicamos, del 5%, con lo cual es capaz de ver nuestro contenido en muy baja escala. Esas técnicas, por así decirlo, nos ayudan a ver nuestro contenido más allá de esos apegos físicos, de esos apegos de lo conocido o de lo tangible o de lo extremadamente material, ¿no? Que captan nuestros 5 sentidos. Yo puedo hablar a forma experimental del viaje astral, no puedo hablar a forma experimental de las plantas, de las medicinas. ¿Por qué? Porque en realidad no he tenido nunca ninguna experiencia, ¿vale? Conozco a mucha gente que lo genera, conozco mucha gente que lleva mucho tiempo actuando con ellas. Y la cuestión es que lo único que siempre marcaremos de advertencia, tanto estos profesionales como yo desde mi falta de experiencia o mi falta de conocimiento respecto a ellas, es que hay que tener una preparación muy consciente y un acompañamiento verdaderamente profesional. Es decir, no es lo mismo tomar una planta medicinal que no deja de alterar nuestro estado hormonal, ¿vale?, con una conciencia de cuál es nuestro estado hormonal y cuál es nuestro acompañamiento para poder sostener la experiencia, porque no olvidemos que al fin y al cabo es una sustancia que va a provocar, ¿vale? Con lo que eso sí que tenemos que tener la advertencia de que en el momento que nosotros nos induzcamos a hacer cualquier tipo de experiencia de ese estilo, yo sí que aconsejaré en todo momento que sea bajo la mano de profesionales absolutamente experimentados, que sepan de qué están tratando, que sepan llevar a la persona y que sobre todo puedan medir las consecuencias de lo que están experimentando, porque no deja de ser una alteración básicamente de nuestro estado límbico, ¿vale? Y nosotros, como no podemos saber conscientemente cuál es nuestro estado hormonal en un preciso instante, tiene que haber gente muy profesional que nos conduzca de una manera muy, muy amorosa, por así decirlo, ¿vale? Dentro de ese estado, lo que yo conozco o lo que yo he podido saber por los profesionales que tratan los temas, en realidad es que lo que nos produce es una forma donde podemos salir de nuestras premisas de conciencia limitantes, ¿de acuerdo? Es lo mismo que el viaje astral, sin embargo, en el viaje astral, al fin y al cabo, lo que generamos en sí es una forma de permiso extracorpóreo, energéticamente hablando, tomamos forma de conciencia consciente, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es el astral, Ali? El astral es aquel campo donde en realidad la energía convive con el físico, ¿de acuerdo? Es decir, tú imagínate el mundo, el planeta, ¿vale? Una bolita preciosa, ¿vale? Que es una energía que es pura luz, ¿vale? Que es una energía lumínica, ¿vale? Universo, ¿vale? Alrededor de ese campo de energía, de ese planeta, ¿vale?, existe lo que nosotros llamamos energía astral. La energía astral es la que convive en dualidad, ¿vale?, el espíritu con la materia, ¿vale? Nosotros podemos decir que es un campo más densificado que la propia luz, ¿vale?, porque es un campo donde convive con el carbono, con lo que su vibración es más baja, ¿de acuerdo? Y a partir de ese estado de astral,
por encima, diríamos que es luz, ¿vale? Te haces el dibujo, es decir, el planeta luz, ese campo astral que rodea al planeta y por encima esa luz, ¿de acuerdo? Nosotros nos movemos en el campo astral. ¿Qué significa? El campo astral determina la forma de dualidad. Somos cuerpo y espíritu. Entonces, en ese foco tan natural, ¿vale?, es donde nos movemos nosotros. Sin embargo, tenemos una concepción tangible de lo que es cuerpo y una concepción no tangible de lo que es espíritu. No hay experimentación del espíritu. ¿Sí? Sí. Y, perdona, no sé por qué me viene, pero no sé si ahora te interrumpo en la respuesta, el tema de los sueños, porque hay como sueños premonitorios, ¿no?, vividos de desencarnados que vienen a despedirse. Mucha gente pues se ha explicado. Y hay sueños simplemente de lo de que vives cada día y son sueños, pero ¿se sitúan en el astral esos sueños o estoy mezclando conceptos? No. Lo estás diciendo muy bien, se sitúan en el campo astral, naturalmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos teniendo es un extracorpóreo, fuera de la materia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en canalización y entramos en una base consciente de canalización, a pesar de que podemos tener un receptor abierto en esa base energética, no salimos de la base física. Yeah. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una canalización que sería en trance, si te fijas, las personas que entramos en trance, abandonamos el cuerpo para que esa energía a través del físico pueda comunicarse. ¿De acuerdo? Todo ello se tiene que hacer en el campo astral, que es donde únicamente se conectan ambos. Vale. ¿Qué me procura el viaje astral? Me procura la experimentación, al igual que tengo la experimentación desde el campo material, me procura la experimentación desde el campo energético. ¿De acuerdo? Con lo que entro en una base de experimentación de conciencia consciente. Qué guay. Me parece algo súper interesante y positivo. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Con las plantas medicinales, en realidad, hay todo tipo de plantas y tienen todo tipo de efectos. Es decir, que cada una está, digamos que tiene su uso para algo concreto, ¿vale? Y con una finalidad concreta, ¿vale? Bueno, hace miles de años que lo utilizan. Sí. Es decir, igualmente que la marihuana forma parte de nuestra cultura y sigue siendo una planta como sagrada, es decir, sigue siendo una planta con unos efectos extraordinarios. Sin embargo, en realidad, usarla para poder alterar una parte hormonal nuestra y poder conducir hacia una experimentación fuera del plano físico, en realidad, como digo, yo siempre estaré a favor, pero mientras esté supeditada a unos profesionales muy, muy acreditados, es decir, con una forma de experiencia y acompañamiento muy medido. Hemos tenido muchos casos donde en realidad las personas han tenido, como diríamos, un mal viaje. Un mal viaje, sí. Ese mal viaje, cuidado, porque realmente deja secuelas. Y ya no deja secuelas únicamente emocionales ni mentales. Lo malo es que deja muchas veces secuelas fisiológicas, es decir, alteración hormonal, ¿vale? En muchas de las glándulas, por ejemplo, la pineal puede quedarse vibrando a una velocidad muy alta, ¿vale? Y tener una forma de disfunción en cuanto a la realidad. Es decir, esquizofrenia, sí. Crear una falsa esquizofrenia, es decir, que no lo es, ni muchísimo menos, pero la crea. Entonces, claro, esa parte es un riesgo. No es para alterar el miedo de la gente, ni muchísimo menos, sino que tengamos conciencia a la hora de experimentar tanto en un viaje astral como en un viaje con plantas medicinales, siempre de la mano de gente que realmente nos dé mucha confianza y tenga una experiencia para poder comprobarlo de una manera segura y tranquila. Mira, yo cuando hablo con Ali, cuando hablo contigo, ¿no?, y cuando digo que hablamos las cosas sin juicio, por esto que estamos hablando, por todo, cualquier cosa, hablo, por ejemplo, del suicidio, ¿no? El suicidio es una palabra como que asusta y como es un tabú y se vive de una manera muy, pues, mucho dolor desde muchos aspectos, ¿no? Pero es una muerte socialmente muy juzgada por los familiares, amigos, el que se va, que si rabia, que si impotencia, genera muchas emociones y las religiones también los han enfocado siempre, sobre todo, bueno, yo la experiencia que tengo es la católica o la cristiana, que es pues aquí donde he nacido y no es que sea practicante, pero sí que sé que
que puedes arder en el infierno para el resto de la eternidad y tu alma vagará si te has suicidado. Casi nada el aparato, cuidadito. Sí, no. Y que eso pesa ahí en el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo, eso mismo. Pero a mí Ali un día me dijo una frase que me encantó, ¿no? Me dice, Xavi, la voluntad es la ley en este mundo y la voluntad de conciencia es perfecta. Por lo tanto, cualquier suicidio es perfecto. No hay problema porque es tu voluntad que decide. Cuando el acto es consciente, se admite. Y cuando no. Dices, correcto. O sea, yo soy el dueño de mi vida. Sí, básicamente. La parte más importante del suicidio es que en realidad, como tú bien dices, está culturalmente no admitido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando una persona consciente o inconscientemente decide suicidarse, naturalmente el dolor a la muerte nos provoca en sí que el duelo aparentemente sea mayor. Sin embargo, la pérdida es la misma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos el condicionante de ese inconsciente colectivo que nos marca que culturalmente no está bien visto, aplica directamente hasta que me he encontrado a personas que han sentido vergüenza porque algún familiar se ha suicidado. Sí. Es decir, que esconden inconscientemente ese suicidio como si la persona hubiera hecho algo malo. Nosotros no podemos concebir personalmente qué ocurre en la persona, es decir, no podemos saber qué ocurre de una manera completa dentro de la psique de esa persona para llegar al punto donde la voluntad consciente o inconsciente sea el suicidio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Quién somos nosotros para poder determinar qué es mejor o no dentro de una línea de vida? Cuando la voluntad consciente es completa sobre el suicidio, se genera de forma natural y automática, es decir, la persona que verdaderamente quiere perder la vida, la pierde, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces eso conlleva que haya una serie de experimentación a nuestro alrededor, ¿vale? Que sea, pues, por así decirlo, un propio aprendizaje. Cada uno va a generar dentro de esa forma de suicidio o de pérdida su propia experimentación frente a al mismo hecho. Es decir, os voy a poner un caso práctico, sin dar nombres. No hace mucho, un chico maravilloso se tiró por el quinto piso, ¿vale? Por un quinto piso. Este chaval tenía un estado de conciencia alterado cuando lo hizo, con lo cual podemos entender que su voluntad quizá no estaba dominada por su conciencia, sino que estaba dominada por un miedo, ¿vale? Se sintió amenazado y saltó, ¿de acuerdo? Nosotros podemos entender que ese suicidio, ¿vale?, se genera desde una forma completamente involuntaria, pero en realidad tenemos que entender la voluntad de la propia energía, ¿vale? ¿Qué implica eso? Implica que cuando hay un suicidio consciente, genera en sí que la voluntad de esa energía está de acuerdo con la voluntad de la persona, ¿vale? Sí, porque si no, ¿cuántas veces no mueren? No mueren. Correcto. Ahí es donde vamos. La parte más importante, imaginaos, por ejemplo, cuántos accidentes atroces hemos asistido donde las personas no han muerto, o accidentes leves donde la persona ha muerto, o simplemente, es decir, nosotros no podemos entender desde una forma mental cuáles son los condicionantes de la muerte. No entendemos por qué la persona tiene que partir en unas condiciones exactas y otra no, ¿vale? Es decir, son condiciones que forman parte de esa base energética, de esa línea directa de lo que está concluyendo. Cuando los maestros nos hablan de esa parte, nos explican básicamente que el espíritu va a continuar su andanza mientras haya experiencia. Cuando esa experiencia se cierra por algún condicionante y de nuestra voluntad, el espíritu permite desalojo. ¿Qué significa? Permite irse. ¿Por qué? Porque para el espíritu la experiencia máxima es poder seguir progresando la expansión de su propia conciencia en materia. Vale, y cuando hay esa progresión se ve truncada por yo qué sé, por 1000 condicionantes, oye, me quedo en un bucle, en un círculo de la vida que ya no avanza, que no sé qué, aquello se estanca y el espíritu da opción a poder desalojar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si digamos que esa línea de vida está truncada momentáneamente
y en realidad para la persona es importante quedarse marcando esa creencia porque puede llegar o tiene la posibilidad de llegar a avanzar sobre ella, naturalmente el espíritu no desaloja. Ya, pero Ali, por ejemplo, alguien nos está escuchando, yo te hablo desde mi experiencia, por ejemplo, con el fallecimiento de Yuk de 2 o 3 días antes de nacer, una vida que se trunca, ¿no? O me voy más allá, esos niños con leucemia que mueren con 2, 3, 5 años y moralmente no hay consuelo, no se puede explicar. Entonces te dicen, pero ahí esa energía que ese espíritu siempre elige forma y momento, igual era para dar conciencia a su alrededor. En mi caso que yo hablo, pues sí. Siempre lo es. Es decir, la parte más bonita cuando tú estás en lugares donde puedes acompañar a personas con fallecimientos infantiles, que yo creo que es el dolor más profundo que se puede vivir en este plano. Es decir, que un hijo pueda fallecer es el dolor, no creo que haya un nivel de dolor más alto. Sin embargo, cuando tú ves a los niños que están desalojando, ellos sonríen y calman a su alrededor. Siempre. Siempre. Ellos van tranquilos, van a casa, son conscientes de que van a casa. Porque es un poco el me vuelvo a casa, ¿no? Ese también que me decían, sí, ¿no? Los maestros en un momento determinado cuando ven a una persona que, pues eso, en este caso que se suicida o alguien se va sin juicio, dicen, no sé, no pasa nada, vuelve a casa. Vamos. Vuelve a casa, correcto. Entonces, claro, ese estado va a estar supeditado muchísimo por nuestro juicio, esas creencias internas que conllevan la realidad dentro del cuerpo y fuera de él. Eso es lo que nos interesa mucho entender, porque en realidad nosotros estamos supeditados a nuestras creencias de nuestra conciencia, ¿vale? Cuando para nosotros en nuestra conciencia las creencias que adoptamos como humanos son las únicas y no pueden formar parte de ninguna otra, en realidad nosotros desencarnamos y continuamos con esas identificaciones. Nuestra conciencia continúa con esa identificación en el plano material, con lo cual debe continuar su trayectoria, eligiendo, por así decirlo, envases nuevos, ¿vale? Entonces, claro, esa parte, claro que perdemos el identificador de lo que éramos, ¿vale? Pero las creencias no. Con lo cual, lo que convive constantemente es esa creencia. Un niño lo que ha generado en sí es una forma de, por así decirlo, de permiso de inocencia, y la experiencia se genera desde ese permiso de inocencia, con lo que no lo vemos supeditado a ningún concepto que no sea una laxitud frente a la muerte, a pesar de que eso no impide que quiera vivir. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad el niño no va a dejar de luchar para vivir. A ver cómo explico esto, ¿vale? Es decir, su sistema de supervivencia va a ser innato y va a procurar que él, por ejemplo, en un cáncer, luche contra el cáncer y todo su sistema inmune esté a flor de piel para luchar contra eso. Sin embargo, en el momento que sucumbe la muerte, es decir, que el niño se rinde. Ya. ¿Vale? Tiene una capacidad mayor de rendición por esa inocencia, sí, por esa falta de juicio o de creencia arraigada. Creo que te sigo porque igual si una persona ya con 60, 70 años, yo qué sé, que tiene un ataque al corazón o una enfermedad, ahí sí que puede haber un más me voy a regañadientes, tengo muchas creencias, muchos apegos, muchos... Sí. Ya. Mucho más. Entonces, claro, esa parte, claro, a cada persona es un mundo, cada persona es un caso, y no podríamos generalizar ninguna experiencia jamás. ¿Por qué? Porque, como decimos, el diamante tiene un tallaje único, personal. Y en muchos casos podremos ver otras formas diferentes. Podemos hablar de una forma general, ¿vale? Sin generalizar. Entonces es muy importante que lo vivamos desde esa parte, desde la parte donde las creencias que nosotros adoptamos en nuestro subconsciente nos generan una adaptabilidad a la experiencia de una manera u otra. Ya. Y mira, una vez me escribieron creo que fue en Gente con Magia, ¿no? Me escribieron diciendo que la verdadera magia estaba en no morir, ¿no? Y yo me llamó mucho la atención me escribieron un correo. Y me dijeron que eso se hace preparándose en vida para no morir, pero existe una ciencia que prueba que se puede cambiar las redes neuronales y cambiar conceptos tan arraigados como la mortalidad. De hecho, bueno, ya se está publicando estudios que pueden vivir 130, 150 años el humano de manera normal, pero yendo no más allá aún, ¿no? Esta persona que me escribía me decía, la magia existe realmente en tu interior, ¿no?
y me decía que las enseñanzas del Ramtha, que es el libro blanco, así lo explican. Y no sé, que era como decir que... Para mí esa es una lectura completamente obligada, ¿eh? Ramtha es uno, para mí, de los maestros comunicativos con mayor repercusión y sobre todo con un concepto de sabiduría extremo, es decir, una universalidad impresionante. Yo recomiendo, para empezar, la lectura de Ramtha el libro blanco, por supuesto, porque es una lectura que se hace mediante canalización y esas canalizaciones, como son multitudinarias, se abordan preguntas que hacen las personas, con lo que ese libro para mí es como una Biblia, es muy bonito, aprendemos mucho a través de esa energía. Tiene toda la razón, todos los maestros nos marcan incesantemente que la caducidad de nuestro físico depende de nuestras creencias. Nosotros empezamos a dejar de hormonar, empezamos a dejar de reproducir células a la misma velocidad que a los 20 años por nuestra secuencia de creencias inconscientes, ¿vale? Con lo cual, por nuestros programas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en realidad la parte más importante es que no es algo que debamos o sea obligado generar una vida eterna, porque entonces estábamos hablando de un sistema de apego. La parte más importante es que generar una vida eterna aplique directamente simplemente a seguir experimentando nuestra capacidad ilimitada. Ya, pero hasta el límite de vivir para siempre, ¿no? ¿Qué se dice? El físico, en realidad, por lo que nos dicen los maestros, que aquí realmente nosotros como experiencia humana tenemos ese límite de creencias, pero cuando nosotros entramos en canalización, ellos se ríen de nosotros muchísimo, desde el buen rollo, porque lo que generamos en sí es una percepción de la realidad limitante por nuestras creencias, no por la verdad. Hubo un maestro que me partía de la risa porque me decía, tú ves mirando el horóscopo, mientras no entiendas que los planetas los creas tú. Entonces, claro, la parte más importante es que ellos insisten en el entendimiento de que nosotros somos el que percibe, por lo cual el que genera. Vale, nos metemos en física cuántica. Creo que entraremos en otro programa en la cuántica. Vale, perfecto. Pero es muy importante entender que esa cuestión sí es, naturalmente, según los maestros, por supuestísimo, viable, porque lo que es nuestro físico, toda nuestra materia, nuestra percepción está basada en creencias, y son creencias en todo momento limitantes. Sí, sí. A mí me viene a la mente esa canción de Queen, ¿no? De Who Wants to Live Forever, que en esa peli de los inmortales era... Y claro, era como una reflexión de, bueno, vale, vas a vivir para siempre, pero te vas a estar despidiendo de cierta... ¿Quién quiere vivir para siempre, no? Era como... La parte más bonita es que nuestra energía no se destruye, con lo cual esa parte que nosotros convivimos con lo perecedero, también convivimos con lo inmortal. Y es lo que nosotros nos dedicamos aquí a experimentar, básicamente. Esa inmortalidad, esa invulnerabilidad, esa ilimitación, esa eternidad que contenemos mediante todo lo pasajero. Y ahí es donde realmente para nosotros la mente oriental nos da lecciones de vida, porque ellos desde su forma cultural, ¿vale? Ancestralmente el aprendizaje era el desapego, el perder, ya que está en un mundo perecedero, ¿vale? Por ejemplo, una de las bases del Tao es la impermanencia. Entonces, esa forma lo que genera en sí es una forma de acostumbrar a nuestras creencias, a nuestro cerebro, a la pérdida, con lo que no se genera ningún tipo de sufrimiento a través de ella. Qué guay. Bueno, Ali, vamos acabando el programa de hoy, potente. Decir que, bueno, vamos a ir intercalando programas menos intensos, programas donde haremos un formato más de pregunta-respuesta, más un poco pues como Gente con Magia hacíamos en su momento, y los iremos intercalando entre estos potentes de conversación. Estos intensísimos, sí. Cuando nos ponemos en materia damos un poco de respeto. No, y muchas veces nos vamos a la metafísica que entiendo que pueda costar, así que ya os aseguro que el próximo será ligerito con unas preguntas universales que a todos os suenan. Bueno, Ali, gracias por estar aquí. Y gracias a ti siempre. Y a todos vosotros, si os ha gustado, pues ya sabéis, compartidlo y sabéis que podéis encontrarnos en todas nuestras redes y canales de YouTube, Instagram, iBooks, y últimamente también los vamos colgando en Amazon Music, que también han dado un link y también se pueden escuchar ahí.
Bueno, gracias por estar ahí y gracias por dar al play.